Con 6 a esta hora hablamos de salud con Verónica Linares. Vero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hoy día vamos a hablar de la influenza, también conocida como gripe. Estamos aquí con la doctora María Esther Castillo Díaz. Ella es pediatra, infectóloga, que nos va a aclarar algunas cosas. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Confundimos gripe con resfrío, ¿no? Decimos, ay, tengo una gripe, y en realidad es solamente un resfrío. ¿Cuál es la diferencia? Claro, eso es algo muy común, ¿no? Se dice resfrío o gripe como sinónimos, pero existen diferencias desde el punto de vista clínico y del agente viral. Resfrío o resfrío común, que es lo que todos tenemos, sobre todo los niños, es causado por virus respiratorios como el rinovirus, por ejemplo, que te puede dar un cuadro clínico no tan complicado. Que son mocos, claro, tos, coriza, esa congestión nasal y de repente sentirse un poco decaído. Exactamente. Pero nada más, digamos que es algo leve. ¿Y leve, la gripe? Moderado. En cambio, la gripe o síndrome gripal, que es lo que nosotros también denominamos, producido por el virus influenza. Este virus influenza, cuando da este tipo de enfermedad, generalmente es con fiebre alta, malestar general, dolor de huesos, dolor de garganta, tos, vómitos o diarrea, una serie de síntomas más generales que comprometen mucho más a la persona que se enferma, ¿no? Y que incluso puede causar la muerte. Vamos a ver una nota, le invitamos, doctora, para poder entender un poco más qué es la gripe o influenza. Tos continua, fiebre y dolor de garganta son algunos de los síntomas de estar infectado con el temido virus de la influenza, causante de 125 muertes el año pasado y más de 1000 casos registrados. Este año no debemos bajar la guardia. La vacuna está recomendada por la mayoría de organizaciones de salud mundial y nacional como un método efectivo para disminuir las infecciones y la severidad cuando uno se llega a infectar con esto. México, Canadá y Estados Unidos ya han sufrido un brote de este virus. En lo que va del año, México confirmó 3.028 casos de influenza y 316 defunciones, una cifra que ha alertado al Ministerio de Salud de nuestro país, declarando alerta médica a nivel nacional. En México, que ellos empiezan antes la temporada, es que ya en los 2 primeros meses del año han superado los casos y muertes de los 2 años anteriores. O sea, si seguimos la ola epidemiológica, probablemente este año hayan más casos acá y ojalá menos muertes. Los grupos de riesgo, como los menores de 2 años, mayores de 65, gestantes y personas con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad o hipertensión arterial, deben vacunarse de inmediato. Pero usted también debe hacerlo. Al final, cuando uno se pone a ver los grupos de riesgo por influenza, son casi el 50% de la población, ¿no? Aquellos que trabajan en grupos grandes de personas, los bomberos, los que trabajan en instituciones de salud, esta gente también está en riesgo, ¿no? Y a veces personas que se pensaban que habitualmente no iban a estar en riesgo han terminado infectándose y a veces muriéndose por él. La vacuna es gratuita para los grupos de riesgo y debe aplicarse entre abril y mayo de forma anual, según dispuso el MINSA. Esa no es la única medida. El lavado constante de manos, toser cubriéndose la boca y nariz y mantener los ambientes ventilados ayudarán a no contagiarse. Dígale no a la influenza, sea responsable con su salud. Bueno, decíamos que la gripe o influenza puede matar, pero si hay una vacuna, ¿por qué no usarla? ¿No es cierto? Exactamente. ¿Estamos abastecidos? Bueno, ya llegó en el sector privado. Sé que el Ministerio también ya está empezando la campaña de vacunación, como bien se mencionaron, a los grupos. Porque el año pasado hubo problemas. Yo recuerdo unas imágenes de colas interminables, porque como hubo un rebrote, la población se asustó y fue a vacunarse. Así es. Entonces, y eso es algo paradójico, porque nosotros cuando comenzamos al año siempre concentramos a nuestros pacientes, hay que vacunarse antes del invierno para prevenir. Y mucha gente todavía no tiene la conciencia de la importancia de la vacunación para este caso, que es una vacunación que es anual, ¿no? O sea, todos los años tenemos que vacunarnos porque los virus van cambiando y las vacunas se adaptan a los virus circulantes que causan más enfermedad. Entonces, cuando ocurrió este brote no esperado el año pasado, que causó gran morbilidad y mortalidad en todo el país, obviamente la gente se asusta cuando escucha complicación y muerte, y hubo una coincidencia logística de que no había vacuna disponible y causó pánico y toda una serie de problemas. Por eso es que nosotros sugerimos y estamos en estos momentos con ese lema, yo le digo no a la influenza, que es una campaña de concientización
para que todos nos vacunemos. Obviamente los grupos de riesgo con mayor razón, porque ellos son los que se van a complicar y morir, pero también los niños, los adolescentes y adultos jóvenes, porque ellos también se pueden enfermar y tener alguna complicación. Y luego contagiar, ¿no? Enfermar, claro. Hay un doble efecto que decimos, un efecto directo e indirecto. El directo es que tú te enfermes, el indirecto es que contagias a niños susceptibles. O hay ausentismo escolar, ausentismo laboral, ahorita en los nidos y colegios de primaria, de educación, hay ausentismo hasta un 80%. Pocos ahí. Claro, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a ver qué dice el público. Hicimos una encuesta a ver si están enterados sobre esto y la vacunación. Okay. ¿Te has colocado la vacuna contra la influenza? No, no, ¿Y cuándo te la vas a colocar? no sé nada de eso. Todavía no. Sí, Sí, ¿hace cuánto te la has colocado? hace un mes. Sí, pero hace tiempo. ¿Este año todavía no te la colocas? No, ese año no. ¿Y qué estás esperando para Que haya gratuito. No, no, todavía. ¿Y cuándo se la va a colocar? No sé cuándo. Sí, mami. Sí, ¿cuándo se la ha colocado? Nos la colocamos hace 15 días. Cada año hay que ponerse la vacuna, ¿no es cierto? Claro que sí. Cada año, principalmente antes de la época de invierno, que es donde el virus circula con mayor intensidad y hay mayor riesgo de infectarse y enfermar, ¿no? Ahora, a la hora de ponerse la vacuna, ¿quiere decir que no nos vamos a enfermar ni a resfriar durante el año o no? No, sí, ese es otro concepto, ¿no? Porque muchos dicen, me vacuné y me enfermé. No sirve de nada la vacuna. Y que He no sirve de escuchado nada eso y por también. eso es que no quieren vacunarse, porque duele, efectos adversos, que son mitos que no tienen mucho sustento, ¿no? Porque la prevención es mejor que enfermar y morir definitivamente. Lo que pasa es que muchas veces cuando ya se están vacunando, y sobre todo cuando te vacunas ya en época de frío, la opción de que tú te enfermes con otros virus Con el resfrío, es por mayor ejemplo. con un virus de un resfrío o otros tipos de virus respiratorios. Tú puedes estar incubando, te vacunas y haces los síntomas del virus que se está incubando. Y obviamente como coincidentemente te vacunas, dice, es por la vacuna. No, pero el resto del año. Por ejemplo, yo me he vacunado Ajá. hace un par de semanas Ok. y me enfermé, Así es. efectivamente. Entonces, yo me pregunto, en agosto, por ejemplo, ¿me podría yo resfriar? Sí, claro que sí, porque hay un montón de virus. O sea, Entonces, nunca virus, vamos a estar protegidos completamente. 100% no. Pero por lo menos 100% sí no. para la gripe y la influenza. Pero sí para los que virus pueden que causar la son muerte. mucho más agresivos y que te pueden causar complicación o muerte, ¿no? Eso sí. Ok, y por ejemplo, el aire acondicionado, el trabajar en hospitales, o sea, ¿hay algunas cosas que puedan ocasionar la enfermedad de la influenza más que en otros o no? Claro, sí, favorecen. Son factores que favorecen, lo que llamamos factores de riesgo, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, nosotros como personal de salud somos un grupo de riesgo. Somos los que tenemos que vacunarnos sí Ok. o sí. Y nosotros que vivimos acá en una También, congeladora, ¿Qué favorece? Ambientes cerrados, frío, humedad extrema, hacinamiento, favorece que el virus prolifere y que uno tenga contacto y la opción de enfermarse, ¿no? Muy bien, doctora. Muchas gracias. Gracias también por por toda la la información. Vamos a dar el correo electrónico para que de repente ustedes tengan comentarios o puedan de repente sugerir algún tema. Es sanamente@americatv.com.pe. Ahora nos vamos a los deportes con Gonzalo Núñez.